En un aula todos sentados no pueden expresar su personalidad porque están todos dispuestos de una manera quieta, atendiendo, subordinados al profesor que te dice ahora sí, ahora no, ahora es. Y cuando lo saca al patio de educación física es cuando se expresa lo que hay. A mí me encanta el aula también, donde yo disfruto como docente en las prácticas, donde se ven a las personas y a mí me gusta conocer a quien les intento enseñar. Y además eso es lo que genera los vínculos personales que al final son los que generan la posibilidad de adhesión al mensaje educativo que intenta trasladar. Un profesor tiene que tener un gusto por la lectura y a ti se te ve, pero creo que tú también tienes perlas de esas y en algunas pues habla un poco de revisarse uno mismo, que tiene que mejorar, pero sí que bueno, mirarse con esa actitud crítica, ¿no? En el ejercicio de esta profesión, pero esto es una relación entre personas con una finalidad que roza la utopía, hay que ser honesto. Todo lo que se le diga tiene que ser real, ¿verdad? Que existen estrategias psicológicas para poder decir cosas que no le gusta escuchar a la gente. Bueno, pues Álvaro, esto es. Estábamos hablando antes de empezar a grabar y vamos a continuar hablando porque al final lo que quiero es que la gente se conecte a una conversación sobre educación con dos personas, en este caso un estudiante de educación primaria, que soy yo, y un profesional, un profesor, un investigador, en este caso un profesor del área de educación física, que es Álvaro. Buenos días, Álvaro, muchas gracias por venir. Y muchas gracias por invitarme. Bueno, siempre empiezo diciendo lo mismo y no me voy a cansar de ser agradecido porque al final es verdad que los profesores son muy dispuestos y a ellos ya les interesa que su discurso en el que se vuelcan porque creen en él pues se difunda y llega a mucha gente, pero el venir un sábado pues siempre es de agradecer, así que de nuevo muchas gracias por venir. Bueno, este programa, este podcast no es muy complejo. Conversando sobre educación, el título ya nos va diciendo un poco de qué va. Para la gente que sea su primer episodio, pues soy yo, que soy un estudiante de educación primaria, conversando con profesores, investigadores que por el área en el que se desempeñan, porque ya he tenido contacto con ellos, porque me han dado clase, como es el caso de Álvaro, que ahora lo hablaremos, pues creo que tienen algo que aportar más allá de las paredes del aula. En mi recorrido por el grado estoy viendo contenido muy potente, muy conectado con las investigaciones. Y me parece que muchas veces la comunidad educativa no es del todo sensible o no está al tanto y me parece que esa frontera entre el trabajo académico, entre el contenido que los estudiantes del grado nos llevamos y la comunidad educativa pues tendría que tener más puentes, ¿no? Y este programa pretende ser humildemente un pequeño puente para que, ya os digo, el contenido de las aulas trascienda de ahí. En el caso de Álvaro lo traigo porque es profesor del área de educación física y ha sido profesor mío, también lo sigue siendo, así que si se me escapa algún piropo de más, tened en cuenta que es que todavía me puede evaluar malamente, así que espero que sea bueno conmigo, dependerá de lo que sea yo contigo también. Exacto. No me suena consecuente, así que así lo hará. Bueno, presentado el programa, por si alguien se enganchaba por primera vez en este episodio, vamos a presentar a Álvaro. Como decía, él es profesor del área de educación física. Yo lo conozco porque el año pasado tomó contacto con la asignatura didáctica de la educación física y, bueno, mi interés como alumno del grado siempre está muy vinculado al área más de los valores, de cómo formar ciudadanos, por mi recorrido, que tengo un recorrido en lo social y demás. Cuando entro al grado me fijo mucho en esas cositas y me interesan esas cosas que están enfocadas a formar ciudadanos, a instaurar buenos valores en sus comportamientos, a todo lo que tiene que ver con el pensamiento crítico, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la educación física tampoco estaba en mi radar, hasta que llega la asignatura y el contenido de esa asignatura, también encarnado, creo que Álvaro además lo hace especialmente bien, es lo que yo pienso, espero que también después de esta conversación, pues también el resto de personas lo entendéis así, es mi apreciación. Pues me di cuenta de que la educación física tiene un potencial muy, muy importante en el trabajo con los chavales. Hasta el punto de que ahora que estoy en la mención de educación física, veo que no solamente es muy importante, sino que a lo mejor es la única asignatura que realmente puede trabajar, quizás es una aseveración demasiado no sé, categórica, pero bueno, ya os diré cuando acabe el grado, casi que la única que puede trabajar realmente los valores por una serie de cosas que ahora hablaremos en la conversación. Así que quería traer a Álvaro para que profundizáramos en esas cosas que a mí me generaron interés y a ver si a vosotros también os resulta interesante. Espero que sí. Cuéntanos un poquito de qué va la asignatura de didáctica de la educación física. Bueno,
En principio, su contenido es la didáctica, que es un poco el aparato metodológico que hace mover las finalidades a las que se persiguen con las propuestas motoras que nosotros manejamos como elemento de enseñanza. La educación física cambia mucho. Su enfoque ha variado mucho en esta última generación. Hablo de 30 años, que es un poco el tiempo que yo llevo practicando, pero no por el tiempo que lleve, sino porque creo que coincide que desde los años 90 a esta parte ha habido una gran transformación de la educación física. Supongo que en general por la sociedad que evoluciona, también por un caudal de investigación que se ha producido inmenso. Es una de las áreas que más crece, ¿no? La investigación más productividad tiene. No lo sé en términos correctos, sí, pero también yo percibo que hay muchísima publicación y que se abordan muchísimas ramas que puede abordar la educación física, porque esta materia tiene un carácter muy holístico, como decimos en el área, ¿no? Sí, sí. O sea, porque podemos no solamente invertir tiempo e intenciones para la mejora de la motricidad, que digamos sería su herramienta básica, que es como se ha entendido siempre, pero hoy en día intentamos que sea más holístico en el sentido que haya desarrollo cognitivo, que haya desarrollo afectivo, social, emocional, a todos los niveles de la personalidad, integral, ¿no? Hasta la moralidad. Podemos intentar vamos a decir mejor, ¿no? Sí, pero además no me parece baladí, ¿no? Porque además una cosa que, ya os digo, Álvaro, dentro de clase es un profesor con mucho carácter, en el buen sentido de la palabra. Pero ahora se muestra muy humilde, pero tiene frases muy buenas, ¿eh? O sea, yo he apuntado frases tuyas dando clases muy buenas. Tengo una guarda para el final, que me pareció especialmente buena. Pero una de las cosas que planteaste es que me pareció como muy, de repente, como una obviedad que alguien tenía que decirle, pero yo hasta ese momento no había llegado a esa conclusión. Es que en un aula todos sentados no pueden expresar su personalidad, porque están todos dispuestos de una manera quieta, atendiendo, encima subordinado a que el profesor que te dice ahora sí, ahora no, ahora esto, ahora lo otro, aquí, tal que cual. Y cuando lo saca al patio de educación física es cuando se expresa lo que hay. Entonces, cuando se expresa lo que hay es cuando tú puedes corregir. Entonces, esa moralidad de lo que tú planteabas es que el bien y el mal, o unas conductas más positivas socialmente, o más negativas, hasta que no se expresan en un contexto como el de educación física, tú en la pizarra puedes poner las mejores frases del universo, de la filosofía, que por un acto, digamos, de leerlas no te vas a convertir en mejor persona. Tiene que ser a través de la acción. Por eso es lo que yo decía de cómo me voy convenciendo del potencial de la educación física. Es a través de la acción que tú puedes intervenir ahí. Bueno, sí, esa es la gran diferencia entre la educación física y el resto de materias que normalmente se imparten en aula. Hay que romper una lanza también por las didácticas de otras materias que se esfuerzan en generar situaciones de aprendizaje que escapen al estatismo y al convencionalismo de esos posicionamientos físicos en el aula clase magistral, que generan déficit de posibilidad de aprendizaje y por tanto de niveles de educación. La educación física, pues tenemos esa oportunidad de ver al individuo en un contexto más libre, ¿no? En el momento que hay propuestas de movimiento, pues ahí aparece la personalidad en su globalidad. La verdad que con el tiempo yo casi que me cuesta, cuando estoy en aula, veo muchos rostros, pero cuando estoy en la cancha veo más a las personas, porque el movimiento me dice mucho, y no solo su movimiento, sino el comportamiento que conduce al movimiento. O sea, hasta los nombres se me fijan más en la pista que en el aula. No sé si eso es un defecto mío, pero es una realidad. No, hay más información que asociar, o sea, que es un cuerpo quieto o un cuerpo expresándose, ¿no? Sí. Yo reconozco la personalidad de un individuo mucho más empático que en aula, ¿no? Porque en el aula siempre es más difícil, ¿no? Hay menos manifestación de cada uno
aunque se percibe, ¿no? Sí, al final con los comentarios, con lo que no comentas, pero también siempre es verdad que comentamos, yo soy uno de ellos, pues, comentamos a algunos y muchos otros no comentan, me refiero, y todos esos que no comentan también tienen una expresividad de su personalidad, pero se les limita. En un aula, pues a lo mejor tienen menos oportunidades. Sí, esa es la parte buena del profesorado de educación física, que también impartimos materia en aula, que percibimos ese contraste, ¿no? Y por supuesto que a mí me encanta el aula también, porque es verdad que en la universidad tenemos que teorizar y que tener un discurso más cognitivo, pero donde yo disfruto como docente es en las prácticas. Las prácticas es donde se ven a las personas, y a mí me gusta conocer a quien les intento enseñar. Y además eso es lo que genera más fácilmente los vínculos personales, que al final son los que generan la posibilidad de adhesión al mensaje educativo que intenta trasladar. Claro, es que es verdad, yo lo digo mucho como estudiante, que en un bloque, porque al final cuando nos situamos en un espacio, también cómo nos situamos y cuál es la relación de nosotros con respecto a otro agente, que en este caso es el profesor, que nos ponemos atrás, nos ponemos también otra gran frase tuya, ¿no? De cuando entró, que igual a mis compañeros pues le sonaba más como a retaíla de profesor, ¿no? Pero a mí me parece una gran frase, ¿no? Cuando entraste ese primer día, era verdad que era un aula que era muy estrecha. Bueno, es un aula de la facultad que es muy estrecha. Entonces, como que... Famosa aula 10, ¿no? Famosa aula 10, donde la gente que está atrás pues está muy atrás. Es casi como si nos imaginásemos un autobús o un tren, ¿no? Entonces, claro, se generan filas. Y ella comentaba, ¿no? Decía, con vuestra posición en el aula estáis demostrando vuestra actitud con respecto al conocimiento. Esto es Foucault, o sea, esto es Michel Foucault y la disposición de los cuerpos, y que al final, una de las cosas que no tanto por esta frase, que la frase que yo estaba ahí y digo, qué bien traído, ¿no? Qué bien condensado, una apreciación que tiene mucho de verdad. Que después no quiere decir que también influye mucho ahí el corte, en el sentido del corte me refiero de ser un poco tímido. Sí. Hay gente pues que le da cosa ponerse en primera fila, todavía con esas edades se tiene mucho en cuenta el que dirán. Hábitos, eso es. Posadolescentes todavía, al final son gente de 20 años, 22, 20. Entonces, a lo mejor hay gente que tiene un aprecio al conocimiento muy importante, ¿no? Que son generalizaciones, evidentemente, y espero que se entienda bien, ¿no? Pero sí, que un poco con ese... Entonces, bueno, a lo que voy es que eso, que en el aula un poco estás muy quieto, y sí que es verdad que lo ves claro cuando te metes en un pabellón, en un polideportivo, en una clase de educación física, todo el potencial que tienes ahí. Y trabajarlo de forma teórica, porque tú decías, ¿no? No desdeñar lo teórico. De hecho, a mí otra de las cosas que me ha seducido mucho de la educación física es esa conexión entre lo teórico y lo práctico, porque muchos estudios, investigaciones que se están haciendo, como que permean muy bien a la intervención educativa después de la didáctica de la educación física. En otras áreas nos cuesta más, porque es verdad que las metodologías están totalmente renovadas, o sea, ya creo que nadie va a defender lo teórico en una clase magistral, pero después... A ver, mucha gente que no, pero después yo creo que en muchos colegios sigue siendo la norma, ¿no? El maestro que da ciencias sociales, o bueno, conocimiento del medio, o lengua, o matemáticas, y yo ya he estado en algunos practicum, y conozco amigos que han estado que son profesores, y conozco a otros compañeros que han estado en practicum. Sigue siendo la norma, que al final te pones con el libro, explicas y tal que cual, ¿no? Sin embargo, la conexión teoría-práctica en el mundo de la educación física, que la veo muy, muy patente, ¿no? Sí, es que es necesaria, si no pues, caeríamos en replicar en la pista lo que hemos aprendido cuando éramos niños y recibíamos nuestra enseñanza. Hay que intentar, es una dificultad, ¿no? Hay que hacer un acto de voluntad, hay que practicar mucho, hay que reflexionar mucho sobre ello, pero si hay investigación, que la hay, y afortunadamente de calidad, y nos proporciona datos con la validez que supongan, bueno, su capacidad, su nivel de trascendencia, tenemos que hacer el esfuerzo de que lo que sabemos en la teoría, que está demostrado como bueno o válido, o por lo menos mejor que lo que no se sabía, pase a la realidad. También luego queda que es verdad que la situación de práctica en educación física no deja de ser también una simulación, un microclima que nosotros intentamos que luego vaya hacia la sociedad.
Claro. Eso ya... Sí, bueno, la capacidad del colegio... Pero bueno, es verdad que por lo menos tenemos ese paso intermedio entre el aula cerrada a la sociedad, tenemos la pista, ¿no? En la pista ahí intentamos crear situaciones que de alguna manera generen transferencia para la sociedad. En otras asignaturas, porque además yo también, hablando con mi pareja, ¿no? Dice, es que en algunos sitios en los que he estado, el profesor de educación física se convierte en un gran mediador de posibles conflictos que se puedan dar en un grupo, en una clase, porque tiene ese rol también. Es verdad que eso lo he comprobado yo mismo. El profesor de educación física cae bien. O sea, muy malo tienes que hacer para que tú entres en el aula y no se tiren a por ti los chavales y las chavalas. Algunos más que otros, ¿no? Unos caen muy bien y otros por lo mejor no tanto, ¿no? Pero también los tradicionales, ¿no? Tenemos un cliché de ser durillo, duro y... Pero yo creo que eso sí que está superado. O sea, lo que quizás no está superado, y ahí quería yo entrar, porque igual que tengo la referencia de mi pareja, que dice que ha estado en colegios donde el profesor ya planteaba cosas muy novedosas, que no era lo típico y que además tenía un rol participativo en el claustro a la hora de atender los posibles conflictos que se generasen. También tengo amigos que me dicen, oye, pues en mi clase, en mi experiencia, pues no he visto eso. Lo que he visto son profesores que hacen lo típico, que dan horas libres, ¿no? Que vosotros hacéis mucho hincapié en que no sea el profesor típico que venga, juego libre, ¿no? Y fútbol además, ¿no? Entonces sigue existiendo esa posibilidad de que, bueno, pues eso siendo mejor o peor, porque al final nada es como cae del cielo. Cada uno le dará su... Claro, porque en el fondo no dejamos de ser una parcelita de la realidad y, bueno, pues hay de todo. Hay de todo. Intentamos nosotros, me preguntabas por la didáctica, pues hacer un enfoque, digamos, ideal de cómo debería ser un buen profesor, un buen docente de educación física y que cumpla con los estándares que están considerados como positivos. Claro. Pues ya, sí, no puedes tampoco... Bueno, hay esta inspección también, pero bueno, eso es otro tema. Ese sentido, pues sí, tenemos mucho que mostrar en ese camino, ¿no? Que también es transferible a otras didácticas, ¿no? A veces nosotros bebemos de otras materias y se puede beber de la educación física para luego aplicarlo en aula o incluso haciendo salidas, ¿no? En conocimiento del medio hay salidas del colegio y ahí hay mecanismos que podrían ayudar a sacar más beneficio educativo hacia los alumnos. Bueno, yo creo que hay que entender las cosas así un poco global. Sí, sí. ¿Por dónde va caminando? Aunque hoy estamos centrados en el tema de educación física, pero bueno. Claro, al final un poco, bueno. Esto es una de las grandes conclusiones que se saca poco que uno tenga contacto. Estamos hablando siempre asumiendo que la gente que nos escucha pertenece a la comunidad educativa, una cosa que sacamos a colación. El otro día con José Luis es que es verdad que todos hemos tenido una experiencia con la educación. Al final, porque hemos sido alumnos o alumnas, o bien tenemos hijos o hijas. Y entonces, pues, como suele decir, ¿no? Como los entrenadores, todo el mundo es el mejor seleccionador de España, ¿no? A la hora de... Todo el mundo es buen entrenador de fútbol y todo el mundo también tiene la gran idea sobre cómo tendría que ser la educación. Pero más allá de esos clichés, es verdad que a poco que uno tiene un recorrido un poco más riguroso, cosas inevitables, ineludibles, que la educación es muy poliédrica. O sea, que hay muchos elementos que conforman cada elemento que estamos analizando. Entonces, evidentemente, eso está presente. Hoy estamos más centrados en la educación física porque tú eres profesor de ahí y podemos tener más recorrido en ciertas cosas, ¿no? Pero es verdad que siempre van a salir cosas relacionadas con otros ámbitos y la transferencia que tienen en otros ámbitos. De hecho, lo que hablábamos antes, los valores, en la construcción de la idea de lo moral, de lo bueno, de lo positivo y su vinculación también con... Por ejemplo, otro día daba una charla en la facultad acerca del deporte seguro, del deporte psicológicamente seguro. Entonces, también hay un recorrido ahí muy comprometido por parte de la educación, de la educación física, con estar al día de los nuevos estándares de inclusión, de respeto hacia la diversidad. Y eso me parece que habla muy bien de la educación física. Yo lo he nombrado ya varias veces, pero es que es verdad que es un autor para mí de referencia que hace esas renduelas, que ni siquiera es de educación, es sociólogo. Pero cuando habla de educación, pues como que me parece que suelta perlas muy chulas. Y lo tengo en gran estima. Él decía que la educación física es el espejo en el que deberían de mirarse otra vamos, sin ser él nada de esto, sin ser el especialista en educación física, pero, joder, que la ponían en ese sitio, ¿no? La evolución, como tú decías, que ha tenido la educación física en los últimos años no es comparable al resto de asignaturas que han tenido evolución, pero no es escalable, o sea, es muy fuerte. Es un compromiso que ha adoptado la educación física para con la sociedad cuando metemos temas de nutrición.
temas de salud, temas de compromiso motor, pero más vinculado a la adhesión, a la adherencia, perdón, que ahora lo comentaremos, creo que hablamos de ello, ¿no? Como el objetivo fundamental, uno de ellos, de la educación física, es generar adherencia de forma que la práctica educativa de los alumnos no sea a veces traumática, como en muchas ocasiones pasa con la gente que no están apuntados al fútbol por la tarde, la gente que no se le da bien ya de por sí, pues esa gente también tiene que tener una buena experiencia de educación física. Respeto a la diversidad, en fin, creo como que se echa encima muchas cosas y lo resuelve bastante bien. Entonces, pues bueno, aparte de que nos toca hablar de eso, pero vamos, quizás porque estoy en la mención de educación física este año y como que lo tengo más centrado, ¿no? Pero que sí que le veo un potencial, ya lo digo, muy, muy importante. Sí, lo entendemos así, estoy de acuerdo con lo que me comentas. Yo creo que el cambio ha habido en esta generación anterior, hasta 30 años, creo yo. Ha habido mucha gente inteligente que se ha adhesionado a la educación física. Y no es que, bueno, quiero un poco menospreciar a quien no lo sea. Hay gente que es más inteligente, claro gente que sí. que es más trabajadora, gente que menos, tiene unos perfiles distintos, en fin. Pero que ha habido gente lista que se ha dedicado a esto y ha empujado mucho a la educación física. Y eso está empezando, ya lleva tiempo, a dar sus frutos. Es verdad que luego hay otros empujes educativos y de otros niveles, de otros ámbitos sociales que por supuesto están en ello. Pero la educación física en el ámbito educativo, también deportivo, aunque el deporte es más cerrado, ¿no? Un ámbito más privado y es más difícil, aunque también hay impulsos hacia ese sentido. Y ha habido una mejora muy grande, gente con compromiso, gente que está produciendo, gente que está intentando aplicarlo, gente que está generando cambios, o que intentamos generar cambios en la sociedad desde la educación física y desde la educación en general. También, por supuesto, eso no lo vamos a negar, pero bueno, cada uno empuja desde su área, de trinchera, ¿no? Sí. Pero es verdad que hay que tener una visión amplia. No percibo ningún discurso en ese sentido partidista, ¿no? Pero sí, hablando hoy aquí centrado en la educación física, creo que hay que concederle ese pequeño mérito, ¿no? de ser una disciplina que estaba, bueno, pues posiblemente despreciada y menospreciada porque se impartía con unos enfoques muy limitados, ¿no? Estamos hablando de toda la época franquista, pues bueno, se enfocó con unas intencionalidades muy claras. No del todo deseable, porque dejaba de las otras, que son las que ahora se pretenden abrir en un sentido más... En otras dimensiones de la educación. Claro sí. Entonces, bueno, ahora parece que y ojalá que esto siga así, pero en el fondo lo único que queremos, cuando estamos en el rol de docentes y de impulsadores de la educación, generar una sociedad mejor, ¿no? Donde las personas y las relaciones entre ellas pues mejoren y ser más felices. Claro, esa es una de las primeras reflexiones que tuve cuando quizás me lo pusieron como tarea, cuando entré al grado y demás, que yo no empecé en Sevilla. Y era si pensábamos que, no recuerdo si era exactamente así la pregunta, pero si pensábamos que el colegio está para replicar la sociedad o para mejorarla. Y claro, al final te das cuenta de que lo que tratamos es como de poner es como una foto en la que ponemos nuestra mejor cara. O sea, los profesores, el plan de estudio, lo que se pretende es siempre reproducir lo mejor de la sociedad, que la sociedad no es así. La sociedad pues tiene su claroscuro, pero claro, intentamos que se traspase a la otra generación decantado un poco lo mejor o lo que se vaya quedando las cosas malitas en las generaciones anteriores, ¿no? Sí, nos pasa a nosotros mismos cuando vemos la legislación educativa, la ves y es casi idealista, ¿no? Claro. Y la ves como un poco irreal, pero hay que entender que se apunta lejos para ver hasta dónde llega, ¿no? Porque se apunta en corto, pegar tiro en los pies. Así que bueno, pues vamos a ser aceptadores de esa utopía un poco. Al final decía Galeano que la utopía era como lo que te sirve para caminar, ¿no? El horizonte. ¿Para qué sirve el horizonte? Pues para intentar acercarte, ¿no?
un poco ese objetivo, esa Sí, finalidad, sí, ¿no? sí, La que sí, sí. tiene. La verdad que a veces las leyes, cuando de hecho lo planteábamos con otra entrevista que saldrá más adelante, que decíamos que la LOMLOE era como un buen libro de ficción, ¿no? Que era como era un poco de broma. Sí. Entiendes aquí que hablamos un poco a veces Y nos más ligero. cabreamos porque dice, esto no vamos a poder alcanzarlo, Claro. pero bueno, sí. No, pero por el compromiso, cuando uno lo lee, dice, "Ojo, es que quiero, plan, o sea, hay que entender que nace de una aceptación de que eso debe ser así. No de que vaya esto de Yuppie, no sé cuánto, no, en plan, es que esto debería estar ya ocurriendo, pero uno asume que todo requiere un recorrido, ¿no? Y que tiene unos recursos también, que a veces no los tenemos. Pero bueno, es verdad que entender así el marco legislativo es bastante sano, ¿no? Es como un Es proceso que creo que dialéctico es de mejora. más realista, ¿no? Porque tomarlo como casi una obligación de cumplimiento y de alcanzarlo, pues, casi imposible, pero bueno, tengamos un camino que recorrer y andemos los pasos que podamos, pongamos buenas intenciones Claro. y seguiremos avanzando. Y seguiremos avanzando. Es verdad que cada generación va un poco dando pasitos, que eso es una de las cosas también que quería comentar, porque, bueno, como comentaba, veo también en el discurso que das en clase, al final, como buen profesor, yo voy aprendiendo poco a poco, pero de las pequeñas cositas que voy teniendo claro, que un buen profesor debe conectar, como tú decías, con su alumnado y ahí no se puede hacer mucho, sino también cuenta un poco de ti, o sea, cuenta un poco de lo que, de lo que te gusta o no te gusta, o trasciende un poco de tu persona, ¿no? Y yo sí he percibido en las clases pues, que había una evolución personal, ¿no? Tuya propia, ¿no? De hecho, tú lo has mencionado, te digo, tienes frases muy buenas, ¿eh, Álvaro? De hecho, cuando hacemos los conceptos, es que te gusta además que además es una persona que, como tú también decías en clase, ¿no? Que hay que dedicarle un tiempo, que somos profesores, hay que dedicarle un tiempo todos los días a leer, ¿no? Que sea, pues hablábamos antes de que a veces cuesta y que a veces son 5 minutos, pero bueno, un hábito, como se decía, el hábito de hacer monje, ¿no? O no, dicen que el hábito no hace el monje, macho, más fastidia la cita. Bueno, después en postproducción buscamos otra. No, pero me refería como que un profesor tiene que tener un gusto por la lectura. Y a ti se te ve y el gusto por los conceptos. Yo comparto cuando una definición como que es sintética, ¿no? Y con poquitas palabras, recoge todo y es bonita. Pero creo que tú también tienes perlas de esas. Y en algunas pues habla un poco de la necesidad, un poco de revisarse uno mismo, de comprender las cosas que uno tiene buenas, pero además que tiene que mejorar y bueno, hacerlo tampoco sin demasiada autofustigarse, ¿no? Sin demasiada culpa, pero sí que bueno, mirarse con esa actitud crítica, ¿no? Que también en el recorrido de la educación física, pero en general es una actitud bastante que tiene que tener bastante proclive a un docente, ¿no? Que está diciéndole a otros cómo tienen que ser, ¿no? Sí, tenemos que autoeducarnos, ¿no? O sea, nosotros damos feedback, información sobre cómo hacen las cosas los chavales, muchas veces los invitamos a que ellos lo hagan, pero nosotros tenemos que autoeducarnos, entonces tenemos que revisar, ¿no? Claro que sí. Hay que cultivarlo, ¿no? Hay que cultivarlo, cuesta porque revisarte muchas veces es detectar defectos o incluso errores que oye, a uno no le gusta aceptarlos, pero no hay otro camino hacia la mejora que eso. Si hay alguien que te lo dice desde fuera, que no es normal, pues tienes que asumirlo, pero sí, el ejercicio de autocrítica en la docencia es muy sano porque te hace progresar, y en educación física quizá más precisamente porque el contexto educativo es casi ese micromundito que se genera en las clases, ¿no? Prácticas. Y sí, yo solo comentar que me asalta ese pensamiento muchas veces cuando vuelvo a casa, ¿no? En el coche, que es ese momento íntimo que de la mente, bueno, como el camino lo conoces, hasta el cambio de marcha lo haces de forma espontánea y natural, pues ahí se te vienen, lo tienes fresco el acontecimiento y ahí se revisan cosas y te das cuenta de que ha habido cosas que has podido hacerlas mejor. Y también otras que, oye, te generan satisfacción, ¿no? Y bueno, por supuesto luego que hay que seguir preparando cosas, que estudiar, que preverlas, pero sí, ese ejercicio es necesario. Claro, integrar al final, te digo, una de las cosas que me gustaba mucho en tu discurso es el ser integrador, porque al final
pues creo que es relativamente fácil si tu personalidad tiende a una cosa, dejarte llevar. Entonces, pues sí, muchas veces hablamos, ¿no? La gente que tiene un gusto por las metodologías alternativas, ¿no? Y muchas veces desde la mención, o tú o otros compañeros, lo han comentado. Voy a hacer esto porque lo he visto en un vídeo de YouTube o en un vídeo de Instagram, esta intervención que es chulísima. No, tienes un para qué o tienes una justificación en tu programa. No, tampoco hacerlo porque sí, sino asumir que la intervención con una metodología más vanguardista o más tal, tiene aparejado una serie de beneficios que están demostrados por la investigación y lo voy a hacer por eso y buscando esos beneficios, no porque esté de moda o deja de estar de moda, y asimismo integrar lo que lo tradicional sigue pudiéndome aportar. Pues te digo, el que es tradicional, pues no, es que lo tradicional es lo bueno, y eso es una de las cosas que quería comentar contigo porque tiene una trayectoria, no te estoy llamando mayor, de una trayectoria. No, pero no sé, que da la casualidad de que además de tener trayectoria nada más. No, pero sí que es verdad que hay gente que cuando envejece, leía un tuit de Pedro Ballín, también un tío que me gusta mucho leer, que decía, es que debe ser jodido crecer y ver a la gente que se lo pase bien y tú ahí como ya viejo y tal, como diciendo que muchas veces las personas mayores, y en lo educativo pasa mucho también, ¿no? Con esta gente que es como siempre el conocimiento que tiene que ser trasladado a la juventud, que no se enteran de nada y que no saben leer, no sé qué, y es como en plan, entierra el hacha porque igual tienes eso, tienes que hablar, por eso lo saco a colación, ¿no? Igual tienes que aprender tu cosita, igual tienes muchas cosas que aportar, pero ese proceso de integrar, de no decir, pues eso, me sale lo tradicional porque tengo esta actitud ya mía, de mi personalidad que se tira por ahí, pues revísatela. Soy un flipado moderno que lo que quiero hacer, oye, pues lo estás haciendo porque tiene un sentido, igual estás aplicándolo en el contexto que era el más adecuado, ¿no? Entonces, ese discurso de integrar me parece también que está muy presente en toda la mención, con todos los profesores, pero especialmente contigo. Sí, cuando empezaba yo en la universidad, fue precisamente al preparar mi plaza de titular de escuela universitaria. Desde la didáctica general se me presentaron los modelos de ser profesor y el primero y más básico y el que hay que superar era el del presagio producto. Y este es el que, claro, el maestro presupone que si hace con su alumno lo que han hecho con él, tiene el presagio de que todo va a ir bien porque a él le ha ido bien. Claro. Y Claro. error. Ahí está, luego hay hasta el quinto nivel, el que es del que estamos hablando, un poco, que hay que ser un poco investigador, hay que estar en la acción, hay que ser una persona que avance, porque nosotros empujamos a los alumnos a que avancen, nosotros estamos obligados a seguir avanzando con el tiempo, a mejorar por lo menos profesionalmente. Y si puedes hacer en lo personal, mejor ya para ti, para tu entorno y para tu alumno. Sí, esa está claro. coherencia con tu discurso, ¿no? Si quieres que los demás sean mejores, tú mismo después no vas a engañar. Todo esto es teoría, luego la realidad... Nadie es un ángel caído del cielo, partimos de esa base. Pero bueno, por lo menos bueno saberlo y bueno es, de alguna manera intentar ser consecuente con estas cosas que hay que aceptar que están bien planteadas, ¿no? Sí, sí. La cuestión del presagio producto no, es verdad, es muy incierta, porque las circunstancias son las que van a generar el producto final, ¿no? Llamémoslo así, aunque tienen una connotación sospechosa. No, pero que está claro que todos tenemos al final como recursos, y eso pasa también cuando estábamos en expresión corporal, que antes lo comentábamos. Y venga, moveros, tal, o sea, nos deja libertad para movernos. Los movimientos mismos que hacemos son movimientos que nos vienen a la cabeza porque son de educación física, movimientos de a lo mejor de ejercicio o de bailes tontorrones. Entonces, no tenemos, cuando el profesor, que es José Manuel, que tiene un repertorio, porque él baila y tal que cual, cuando lo vemos moverse como, claro, porque él tiene un repertorio que nosotros pues estamos muy limitados y no nos sale, ¿no? Estamos aprendiendo, ¿no? Pero efectivamente cuando somos docentes, tirar de nuestro repertorio que tiene que ver con lo que hemos vivido, pues es bastante pobre, sobre todo porque como estamos hablando, lo que hicieron esos profesores se basará en lo que aprendieron ellos, que está muy lejos de todo lo que hoy sabemos, ¿no? Yo siempre lo comento. A nadie se le ocurre en un aeropuerto, el avión, decir, no, voy a poner la tuerca aquí, voy a ensamblar esto de esta manera. Tienen que estar acorde al producto científico de la época que dice que la máxima eficiencia, además por intereses de eso, de eficiencia en tanto gasto de gasolina, que nadie se caiga. Entonces, la educación tenemos que ser también un poco
riguroso. Yo creo que, te digo, en la carrera, en el grado, lo estoy viendo como un discurso muy presente, ¿no? Está muy presente, hay dos cosas que están muy presentes. Una es la conexión teoría y práctica y otra cosa también es la inclusión y la diversidad. Y también quería sacar el tema porque la cuestión de género, la cuestión de la diversidad, es una cosa que también del ámbito de la educación física, como tú decías, está muy vinculado con lo deportivo y el mundo deportivo, que aquí se entiende. Otra frase que me gusta mucho de Gomá, que decía: la gente que dice no se puede generalizar. Esa frase generaliza, porque no se puede generalizar, bueno, pues igual a veces sí, a veces no. O sea, que esa frase en sí mismo ya es una generalización. Aquí estamos generalizando y hay casos, evidentemente, que no son así, pero tradicionalmente en el mundo deportivo siempre ha habido un entorno varonil, reconocemos el patriarcado como un fenómeno social que no lo han inventado cuatro locos, sino que tiene un recorrido antropológico y que tiene unas consecuencias concretas, y el deporte, por ser un espacio eminentemente masculino, arrastra muchos comportamientos. El mundo de la educación física está vinculado. Entonces, en tu departamento yo he visto eso, un compromiso con la diversidad, con el género, en ti mismo como profesor, vital y docente, en el ámbito vital y docente, ¿no? Entonces, ¿cómo lo habéis vivido? Y cómo o sea, que en tu caso, ¿no? Porque también estoy viendo como que en los adolescentes, además estoy viendo algunas investigaciones que sugieren que algunos avances en cómo percibimos esa igualdad de género están retrocediendo, están teniendo conductas a veces machistas, de control. Y digo, joder, hay gente como es tu caso, que yo cuando estoy, que tengo un compromiso, que en fin, tengo una trayectoria, no que sea yo el más feminista ni nada, pero al menos le doy el valor que yo considero que tiene. Y en tu discurso lo veo, es una persona ya que tiene su trayectoria, que pertenece a otra generación, y después en otras personas de 20 y pico años veo que no le dan esa importancia, ¿no? Es raro. Sí, sí, entiendo un poco lo que me dice. Es verdad que nosotros, me refiero a mi generación, pues nuestra educación fue marcada por las circunstancias sociales de la época. Bueno, luego supongo que es cuestión de sentido común, de cabeza, de tener ganas de vivir en el tiempo que toca, sobre todo sentido común, ¿no? Es verdad que a mí me encanta el término igualdad. Igualdad. Quizás estos chicos que hacen reacciones de retroceso, porque, no sé, no quiero emitir un juicio demasiado simplón, pero posiblemente entiendan que los mensajes le generan agresión. Y cuando uno siente agresión, pues toma el camino opuesto. Entonces hay que ser muy fino, creo yo, y muy sensible a la hora de proyectar la igualdad como situación ideal. Ese es mi estado de pensamiento y que traslado a la acción. Yo trato igual a chico y chica, si hace falta chique, me da igual. Sí, sí. Yo son personas, para mí son todo personas cuando soy profesional, y creo que ese es el sentido correcto de la igualdad. Sí, pero es verdad que... Luego ya cada uno es cada uno. Claro, hay que un tratamiento personal que porque sea hay personas uno u otro regulares, no irregulares, te da irregulares, que que no te da para que se le trate a una persona de una manera especial. Claro, se claro. le trata como Sí, pero como persona. tú mismo planteabas, tú has vivido una generación y Sí, fruto claro. del progreso de los tiempos que te ha tocado vivir y de tú tener esa permeabilidad, porque hay otras personas que a lo mejor no han tenido esa permeabilidad, pero eso lo que implica al final es que hay un trabajo. O sea, yo siempre digo que hay ciertas actitudes en las que tú tienes que ser militante. Militante en el sentido de que tienes que ser proactivo. Es Sí. decir, que no es una cuestión que, no, esto viene solo. Esto, no, yo veo, no es por cogerte tus palabras ahí. Yo escribo personas, sí, pero en tu caso había un trabajo. Ves personas porque había un trabajo, porque había un compromiso, porque hay actitud. Hay muchas personas jóvenes que ellos ya se saben buenas personas, y yo las conozco y son buenas personas y no entienden que el discurso por la igualdad o feminista, como cada uno quiera llamarle, sea pertinente. Y lo que no saben es que si estamos aquí es por ese trabajo y que cuando deje de hacerse igual no estamos ahí, como que lo dan por sentado, ¿no? Yo siempre digo que muchas veces cuando la gente lo pone en valor lo que tiene es porque, que yo tampoco es que sea muy mayor, pero que sales a tu casa, tienes un acelado, tienes un polideportivo, tienes un centro de salud, tienes un centro cívico, no sabes que hace 20 años hubo asociaciones peleando por cada metro cuadrado. O sea, cada metro cuadrado construido tiene detrás una historia de lucha vecinal, de asociaciones, de colectivos.
Ni siquiera es que el gobierno haya ilustrado, ¿no? Como hablábamos de la historia de los ilustrados, ¿no? De los absolutistas ilustrados, ¿no? Es que soy ilustrado, voy a poner. No, casi todo tiene un recorrido de personas que se organizan y luchan porque eso entienden que es lo correcto y con el tiempo es verdad que es lo correcto y se entiende como lo correcto. Pero hay que entender ese recorrido. Si no pensamos que es como un árbol, que lo planta y ya está. Y está, vamos, yo veo ese discurso mucho, te digo, en términos de diversidad en general, no solamente de género. O sea que el género, es verdad que esta facultad tiene un compromiso especial y me parece que así debe ser, porque es que ya lo vemos, que tiene... Todos los días estamos ante noticias, y no vamos a entrar aquí en detalles, pero todos los días estamos ante noticias que nos da la razón, en que hay que seguir por ese camino. Estoy de acuerdo contigo. Me reitero, como profesional veo a todas las personas como tales. Aplico como referente interno el principio de empatía. Yo voy a tratar a la gente como a mí me gustaría que me trataran. Y como quiero que me traten bien, pues yo trato bien a la gente. Claro. O sea, En principio que funciona. Es muy simple. En principio que funciona. De hecho, creo que tenemos un estudio que habla sobre cómo se genera la empatía según la actividad, que era muy interesante, lo he estado ojeando estos días. Según la actividad que practicase. La gente que practicaba deportes era más empática que la gente que no practicaba deportes. Y la gente que practicaba ejercicio físico y la gente que practicaba ejercicio físico artístico era aún más empática que la gente que practicaba ejercicio físico, pero las más empáticas eran las mujeres que practicaban ejercicio físico relacionado con el arte, ¿no? Ahí también hay chicha. Sí, bueno, entiendo que ahí hay connotaciones propias de la actividad y del contexto humano que se genera que conduce a eso. La idiosincrasia del género, ¿no? Que también existen, ¿no? Sí, sí. Son cosas ancestrales que hay que conocer y hay que respetar, ¿no? Sí, pero que incluso el deporte mismo trae, pues yo lo veo con gente que conozco y tal, que el deporte mismo, al estar en un omitiendo el tema de género, sino simplemente el hecho de participar en, ya que sacamos esta colación, en deportes de grupo, de equipo y demás, el tener que aguantar a un pesado, una pesada, a un tonto, una tonta, eso hace que crezcas con un sentido de frustración. Pues bueno, pues tendré que aguantarlo, pues tendré que... Porque al final también tenemos, y eso es otra de las grandes frases, grandes conceptos que soltaste el otro día cuando estamos hablando de las técnicas, porque él actualmente es profesor mío fundamento de la habilidad de motriz y del acondicionamiento físico. Entonces estábamos hablando de según qué ejercicio, había un compañero que decía, es que hay gente que hace la técnica así, asá, no sé cuánto, tal que cual, como un poco típico, ahora que nosotros estamos conociendo un poquito algo técnico, pues los que lo hacen mal, tal. Y tú, que siempre eres riguroso con cómo hay que hacer las cosas y a veces tienes como algún chascarrillo de el otro, no sé qué, pero decía, oye, párate a pensar por qué lo está haciendo, ¿no? Igual tiene alguna razón, no conoces su motivación, hay una forma correcta de hacer las cosas, pero si aquí lo está haciendo de otra manera, pues primero, párate a pensar que igual hay... O sea, que ese ponerte en el lugar del otro funciona bastante. Debe funcionar en cada persona, en cualquier situación de la vida, en todo maestro y en educación física, precisamente por esa situación del contexto educativo, que es dinámico, que es movible, que genera situaciones, pues tú tienes que tener un desarrollo de la empatía mínimo. Claro. Por pedir lo mínimo también. Sí, tendría que ser bastante avanzado, porque tú tienes que interpretar muchas cosas, porque tienes que tener mucha comunicación. Y en la comunicación tiene que participar la empatía para que haya conexión, porque puede haber comunicación no conectada, ¿no? Sí. Entonces, para que haya al final conexión y el caudal educativo fluya, tiene que haber empatía, claro que sí. Para eso hay que intentar entender a la gente, intentar entender sus conductas, sus motivaciones, sus cosas. Todo esto es difícil. No es que yo lo consiga, pero sí puedo decir que lo intento. No, sí, ya te digo, el programa anterior con José Luis, cuando hablábamos de las leyes y demás, y comentábamos el tema de las competencias, él decía, o sea, que yo las veo y digo, pues yo no las tengo todas. Yo tampoco soy competente al 100% en esta competencia y queremos que los chavales salgan. O sea, que se entiende siempre que... Bueno. Ya hemos dicho que la legislación, digamos, que mira con las luces largas para ver si por lo menos vemos lo que tenemos. Sí, pero es verdad que en general me parece una buena actitud
quitarse el cuchillo de los dientes, ¿no? Que a veces vamos muy cargados, vamos como con el hacha de guerra. Ser más comprensivos con la otra persona, ponerse en su lugar, pero también, oye, querer saber la motivación que le lleva a ese sitio. Y a mí hay un concepto que, ya te digo, yo en ti lo veía en algunas cosas y yo intento cultivarlo en mí, que se lo leía a Javier Gomá y lo tengo aquí apuntado porque quería ser medio fiel a cómo él lo explica. Habla de la ingenuidad aprendida, ¿no? Cuando vas creciendo, a veces pues, te tuerce el colmillo porque vas viviendo muchas decepciones. Yo creo que también que crecer muchas veces se habla como el camino de la decepción, ¿no? Porque vas como teniendo expectativas que se van cayendo, ¿verdad? Y te vuelves como un poco cínico y un poco apático. Y creo que en la docencia pasa bastante. Creo que esas expectativas que tú planteas, que estamos planteando, que se colocan a través de los marcos legislativos, pero también incluso el contenido que nosotros damos en primaria, ¿no? Tenés que hacer esto, después llega el burnout con la familia, que no se queda, como va yéndote por el camino del cinismo, ¿no? De esa actitud, pues. A mí me gustaba mucho, y intento un poco cultivarlo en mí, el concepto de la ingenuidad aprendida, que él dice que es que, aun sabiendo mucho de la vida y de nuestra mortalidad, mantener una capacidad de confiar, de sorprenderse, de gozar y de sacar el máximo jugo a la existencia, ¿no? Así, bueno, ya que estás aquí, ¿no? Ya que estás aquí a la existencia, ¿no? Ya que estás aquí, trata de no ser el pesimista, el que coloque la nota amarga y bueno, cuando vea una conducta, pues trata de sacarle la parte positiva, buscarle la vuelta y tener ese feedback positivo. Tú decías feedback, pero predominantemente positivo, ¿no? Sí. Siempre, cuando sea oportuno, justificado, ¿no? Si no, se llama dar copa. Eso engaña a la persona. Total. Es que hace falta también ser honesto con uno mismo y con la persona. En el ejercicio de esta profesión, imagino que en la mayoría de ellas también, pero esto es una relación entre personas con una finalidad que roza la utopía, hay que ser honesto. Sí. Entonces lo que se le diga tiene que ser real, ¿verdad? Que existen estrategias psicológicas para poder decir cosas que no le gusta escuchar a la gente. Claro. Pero, bueno, como normalmente la gente hace las cosas... Sí, de buena fe, ¿no? Bien, pues siempre hay algo bueno que decirle, ¿no? Es el camino del avance, que tenga refuerzos para que te impulse a pasar a otro nivel. Es que lo que tú decías, si le dices lo malo nada más y de forma abrupta chocas a la vuelta. Eso es uno de los grandes defectos de la educación física, que es donde yo me puedo tener más referentes, ha sido psicológicamente... dura, ¿no? Dura. Y confrontando. Mala, muy negativa. Confrontando. Se ha hecho demasiado hincapié en el no y poco en el sí, ¿no? Y sí, vale, estupendo, venga, te he visto fenomenal, todas estas cosas que uno lo oye, si es que es muy fácil. Y le motivan a continuar a ti te dicen que haces cualquier cosa y te dicen que está bien y dices, dame otra que la voy a volver a hacer. Es que esto es muy sencillo. Pero fíjate, como te decía, que hay cosas que veo en tu clase con mucho calado. Esta frase que te acabo de decir me acaba de conectar ahora mismo con una enseñanza de tu temario, que es feedback predominantemente positivo. Y entrénate. Sí. O sea, entrénate. Esto no dice otra cosa, como más bonito, porque este hombre escribe genial, pero dice eso. Entrénate en dar feedback positivo. Eso lo hago una sugerencia de intenta analizarte a ver qué enfoque comunicativo tienes. Porque veo, y a veces a mí también me ocurre, veo que tenemos a veces un enfoque demasiado crispado, negativo. La escopeta cargada, ¿no? Sí. Y conviene modularlo. Yo no entro en cómo son las personas, pero sí entro en mi obligación de que profesionalmente tenga unas actitudes psicológicas hacia los demás correctas, verdaderas. No es decirle bien cuando no está bien. Hay estrategias para decir lo que no está bien, la gente y reducir los efectos secundarios. La gente se esconde detrás de... Es que hay que ser honesto. No, pero no se puede ser honesto de muchas maneras. Sí, claro que sí. Y además, vamos, que eso es... Si no, está haciéndolo mal. Y no, la está haciendo mal y está afectando a personas. Si te haces el mal tú a ti mismo, bueno, yo ya ahí no entro. Pero si le haces mal a personas que además están en proceso de maduración, y estamos hablando, si estamos en esta facultad prioritariamente para la infancia, ahí no hay perdón. Claro. Eso está mal.
Hay que hacer las cosas bien, existen postulados demostrados que invitan. Entonces, sí, es verdad que invito a la gente a que se identifique su enfoque comunicativo y luego se entrene, se autoentrene, dile cosas bonitas a la gente, a ver qué reacción produce sobre él y luego de rebote sobre ti. Que quizás sea uno de los truquillos que uso, siempre desde la honestidad, espero, para crear feeling. Si no hay feeling entre el profesor y el alumno. ¿No? Y el tan aclamado buen clima, ¿no? Del que se habla constantemente. En la educación física, precisamente por la idiosincrasia del modelo de enseñanza, que necesita movimiento, el clima es lo primero. No es lo primero que digo yo en las clases de prácticas de la didáctica. Y luego se insiste mucho porque las cosas hay que repetirlas. Se aprende por repetición, como también nos cansáis de decir. Pues sí, el movimiento se aprende por repetición y por semejanza al resto de las cosas no le viene mal que se repitan, ¿no? Claro. Yo he necesitado repetir mucho para aprender, porque tampoco es que sea yo de recoger el arbuelo. Me ha pasado igual, el primer año o el segundo tenía una asignatura que era de química, que yo he estudiado la carrera por acceso a la universidad. Yo no tengo el bachiller, pues en su momento me puse a trabajar cuando era joven y era más con 18 años. Bueno, empecé con 16. Pero a lo que voy, que yo entré con acceso a la universidad, yo química, que no la he visto. Y lo que he visto ha sido... Y tuve que sacarme el cuatrimestre, que en Sevilla era duro, de química. Pues en vez de echarle 5 horas, tenía que echarle 15 horas. Es que no hay tampoco... principio de aprendizaje, la repetición, no se puede, a no ser que estés en una metodología donde lo que busques, lo que tú pretendes con el alumnado es la adquisición de experiencias, que también forma parte nosotros denominamos métodos de búsqueda y que yo insisto en que la gente le diga por su nombre también, que es el método inductivo. ¿No? Totalmente. Ahí tuvimos un primer gran momento, ¿no? con esa clase en la que hablaba de los dos grandes modelos. Yo pensando porque... Sí, inductivo y deductivo, yo claro. Métodos de enseñanza. En el fondo se aprende igual que se enseña. Se enseña se aprende de dos maneras, se enseña de dos maneras, los dos grandes métodos. De los que después emanan a lo mejor otras que más la chicas. Educación física y en primaria también os digo mucho esa máxima un poco para que quede, ¿no? Para que quede así como en el pórtico de tu mente como profesional educativo, que en primaria que prevalezca el método inductivo. Claro. Cuando en la educación física siempre ha prevalecido casi 100% el método deductivo, donde el maestro dice lo que hay que hacer y tú lo reproduces fielmente. Claro, y cuando se da lugar al método más inductivo es como juego libre. Y lo interesante... Los procedimientos y el juego, que luego tiene la magia del divertimento, es lo que más el juego en el que se pone mucho énfasis en todo momento la enseñanza de educación física, tanto didáctica como también esta es la mención. Es una forma genial de adquirir experiencia, pero también aprendizaje motrices. Pero eso que se interviene sobre él, o sea, que no es como lo que te digo, el deductivo, el modelo que te enseño yo a hacer las cosas, pum, te tengo a rajatabla, venga, y ahora jugas todo y yo me voy al bocadillo. No, es que en el modelo, o sea, cuando lo pongas a jugar, ¿cuándo tienes que intervenir? Y hay un montón de recursos metodológicos para que intervenga y produzca un verdadero crecimiento en la persona, como hemos hablado antes, en el ámbito motriz, pero también el cognitivo, social, incluso moral, que lo tiene. Entonces, en ese sentido, es que te decía que como que me voy convenciendo, porque voy como que es con una idea de la que voy tirando y digo, ¿qué tiene? Tiene mucho de lo que sabía. Es verdad que requiere que el docente, no sé si lo decías tú o Javier, decía... Seguramente los dos. Pues sí, porque además coincidí. De hecho, le dije, ¿qué mal maestro tienes? Porque entró y nos puso una examen sorpresa, un tipo de estos que tenían varias opciones. Digo, ¿qué mal maestro tienes? Así que digo, no sé de qué me habla. Digo, no te suena nada, no sé de qué me habla. Pero bueno, hablaba de que hablaba, que el profesor puede hacer las dos cosas. Pasa que una de ellas lleva más trabajo. O sea, el profesor puede decir juego libre y irse, o puede decir, venga, vamos a hacer un circuito, colocamos unos conos y a funcionar. O puede hacer una programación acorde con una intencionalidad, analizando el contexto, viendo una evolución,
una lleva más trabajo, pero bueno, es que al final estamos trabajando, es que a veces se nos olvida que... Hay que pensar que hay que echar por lo menos 8 horitas, ¿no? Mínimo, bueno, menos mal que son 32, creo, 32 y media o 35, puede ser. O sea, las horas lectivas que tienen en el colegio, se supone que en casa tienes que echar, pues, tienes la exclusiva, los días que tienes que ir al claustro en primaria, pero bueno, la cuestión es que tienes que dar lo mejor de ti y que yo estoy cada vez más convencido, que se lo digo en general, no solamente la educación física, que la docencia es una superprofesión. O sea, para hacerlo bien, insistimos, para hacerlo regular, llegar, fichar e irte 2 minutos antes porque ese día, que tengo prisa, no sé cuánto, y cierra, ¿no? Para eso no hace falta tampoco ser el número uno, como se dice, el lápiz más afilado, ¿no? Pero para hacer las cosas bien, para tú tener todas las cualidades, es como decíamos, ¿no? Las leyes las ponemos como tal. Cuando hablamos de las cualidades de un docente... Sí, para pretender alcanzar un super tío, nivel una super de tía. excelencia hay que esforzarse mucho. Sí. Bueno, luego es verdad que ahora puedo decir que el tiempo de la experiencia te reduce algo de esfuerzo. Claro, ¿no? Al final vas adquiriendo... Pero aún así, sí, para intentar alcanzar un cierto nivel de excelencia que satisfaga tu desarrollo, tu compromiso y haga el máximo bien posible sobre los demás, en este caso el alumnado, pues sí hay que echarle trabajitos. Trabajo y... En nuestra materia, que hay que ser un poco creativo porque tú tienes que construir sesiones y las sesiones contienen muchos elementos que conciliar. Tienes que tener un punto de creatividad. Este ya es más intangible, menos alcanzable porque está más en lo personal, ¿no? Pero aún así hay que perseguirlo porque la creación viene detrás como consecuencia del trabajo. O sea, así no se le ocurre crear, la idea, no, claro, eso no existe. Viene cuando, bueno, a través de muchas cosas que puedas tú concebir, pues para luego concretar algo que sea a tu gusto bueno, que luego lo pongas en marcha, que luego veas y lo valores a ver si realmente tiene el efecto que tiene. Eso lleva tiempo, eso sí es verdad. Claro. Pero es muy bonito. Yo considero una profesión muy bonita. Porque tiene unos ámbitos de libertad en el sentido de construcción de tus propias obligaciones, más allá de las impuestas, pero seguramente en el aula igual, porque cuando yo estoy en aula también me siento así, pero en la educación física, como es más complejo el mundo de la construcción de las sesiones, hay que atender a muchos elementos, pues es más satisfactorio si luego salen bien las cosas. Para uno y por supuesto para lo que tú pretendes, en el fondo lo haces para los demás, no lo haces tú, qué sesión más bonita he hecho, yo me voy a la cama tranquilo. Claro. Vamos a ver mañana cómo sale y vamos a ver si es verdad que es bonito o no, porque también se te puede pasar la roca del tapón, ¿no? A veces con construir... Sí, te queda hacer una arquitectura imposible, en paralelo. Sí. Que sí, evidentemente es una profesión con un componente práctico, espontáneo, humano, ¿no? Que no os cansáis tampoco de decirlo en todas las asignaturas, que es lo que le da sentido, pero también lo que le da la complejidad que tiene el ser docente. Y en educación física, bueno... No quiero ser tampoco... Tú hablas de lo que sabes. Pero creo que tiene un plus en ese sentido respecto a otras materias porque tus clases las vives en un microclima que se aproxima mucho, en parte, más que en el aula, más que verdad que ellos han avanzado también, se avanza mucho en las metodologías de dinamismo social y personal en el aula, en la educación física. Es infinito las posibilidades que tiene y el nivel de comunicación, cómo emanan sensaciones, emociones, relaciones sociales. Ayer estuve en una clase de máster que estamos ahora empezando nuestro primer máster de educación física aquí en la Universidad de Córdoba. Estamos muy ilusionados, hemos tardado mucho tiempo en poder tener esta oportunidad y la verdad que salí muy satisfecho, no ya por la construcción de la sesión que hicieron, ¿no? Sino por cómo vi que la gente disfrutaba y aprendía. Siempre bajo el sustrato de una buena actitud por su parte, que eso siempre es necesario y la verdad.
Sí, es reconfortante. Estuve todo, fue por la mañana, mediodía, y estuve toda la tarde con ese feedback, más pensando en eso, ¿no? En la satisfacción que me mostraron, porque les resultó satisfactoria la clase, que en este caso no se hace para que ellos hagan un desarrollo personal, sino para que aprendan luego a hacérselo a su alumnado, pero bueno. Sí, pero estaba muy conectado, ¿no? Nosotros estamos en formación de formadores, no es lo mismo que formación, ¿no? Sí, que es más directa, que es más vivida. Se nos critica porque parece que porque haya un paso intermedio no somos realmente educadores, pero bueno, es que sí. El efecto al final como profesional es lo mismo, y me quedé gustoso. Porque no es porque tú lo hagas bien, ¿no? Si esa sesión ya la he hecho yo muchas veces, ¿no? Sino porque a ellos les resultó, según sus comentarios, tímidos todavía, llevamos pocas clases. Y está bien, en ese sentido, muy satisfactoria esta profesión. Tú tienes que tener también ese vínculo con la satisfacción de los demás. Yo creo que ahí sí que es como una cosa que tiene que ser clave en ser docente. Tú tienes que sentir placer, que todos sentimos placer cuando con nuestros actos vemos que la gente le va bien, ¿no? Pero tiene que ser algo que te movilice realmente, porque tu trabajo es que eso, a través de la satisfacción de generar entornos, clima. Satisfacción en un sentido muy global, no la satisfacción emocional de la diversión. Tampoco vas a sentirlo realizado por completo, pero es verdad que con tu acción, o sea, tienes que, al final con tu acción docente tienes que procurar, tú lo haces por ello, o sea, que es que al final es lo... Sí. Pero de hecho es que una de las razones por las que yo cambié un poco, que me venía dedicando al mundo de la comunicación digital, y cuando me senté y reflexioné sobre mi futuro, tal que cual, una de las cosas que tenía clara era que yo quería que mi trabajo repercutiese en un bien social, porque digo, joder, es que son muchas horas, es que yo estoy muchas horas de lunes a viernes trabajando y no me reconforta que eso redunde en que un tío venda más o menos productos, que un tío tenga más o menos visitas en su perfil, porque me he dedicado mucho a redes sociales, comunicación digital, como digo. Quiero que repercuta en a fulanito le va mejor, este estaba trancado aquí, pues mira, oye la clase... O sea, creo que no que yo me ponga a mí como el epítome ni siquiera tengo recorrido. Lo que quiero decir es que creo que tendríamos que tener esa pulsión, sí o sí, los docentes, de que lo que te movilice es que, porque muchas veces, al final, eso, el comillo retorcido, ¿no? Los chavales, no sé cuándo, los chavales. No puede ser, eso lo decía mucho eso en el libro El valor de educar. Sabater, que lo mencioné alguna vez porque me gustó mucho, decía que el profesor tiene que creer en la perfectibilidad humana, tiene que tener fe en que se puede ser mejor y que tú estás ahí para eso, que si no te lo crees, tendrás que dar un paso hacia el lado, de donde sea, pero ahí estás para eso. Algo, sí, estoy ahí. Hombre, tienes que creer en que se puede ir a mejor. Pero bueno, una frase que me apunté porque es que cuando dijiste... Le llaman vocación. Vocación, que tampoco también hemos comentado alguna vez, que no se confunda con... A este lo vamos a endiñar aquí, que veníamos comentándolo también antes, horas extras, porque como está tan apasionado de su trabajo, que trabaje por 7. No, pero la vocación hay que tenerla porque es un trabajo evidente. Es un trabajo muy vocacional. Nadie se espera que un cantante no le guste cantar. Nadie se espera que un poeta recite y diga, estaría mejor un taller mecánico. O sea, un docente tiene que tener un gusto por eso, ¿no? Sí. Supongo que en muchas profesiones tiene que ser así. Exacto. Y esta es una de ellas. En casa a veces comentamos eso, cómo esta gente, refería a los cantantes, le apetece otra vez cantar lo mismo. Se van de gira con 80 años. Pues que es que le gusta. No hay otra explicación, porque dinero tiene ya para retirarse. No, que se ve que le gusta. Sí. Totalmente, pues hombre, nosotros tenemos... Sí, porque supongo, hay cierto paralelismo. Yo a veces lo siento, ¿no? Y seguramente a nivel íntimo lo comento. Algo de escena, el mundo docente, ¿no? Y de espectáculo, en sentido que uno es un poco el que lleva el show y otros lo reciben, ¿no? Es un paralelismo muy forzado, pero en el sentido yo lo veo así, de la vocación del que lleva el show hay algo de eso, porque muchas veces se convierte todas esas cosas repetidas, ¿no? Y siempre son distintas. Es distinto tú qué hacer y es distinto el efecto que causa sobre el alumnado, ¿no? Entonces, pero tiene mucho que ver. No importa repetir. Siempre tú dices, siempre hay un matiz, siempre hay un comentario, siempre hay una persona que hace una pregunta. Y eso es vocación.
Yo no me quiero poner de vocacional, así en plan, que no me gusta el autoelogio ni eso ni nada. Pero hay que admitir que si no te genera hastío, tiene que haber algo bueno. Hombre, sí, sí. No, porque desgasta, hombre, al final son cosas que lo humano también desgasta mucho, como cuando está de cara al público. Yo he trabajado de cara al público, he sido camarero. También un trabajo muy humano, pero con otros carices, ¿no? En otras dimensiones. Bueno, un buen servicio que luego se te reconoce, pues te genera También cuando se van te satisfacción. dan propina y te dan un comentario, pero después estás muy expuesto pues eso. Igual también tiene que ver, pues comparten esa dimensión de no cuentan con un prestigio social, entonces la gente tiene un comportamiento, que eso es otra discusión, Sí. como la familia, como el entorno, como la sociedad hoy en día valora o no valora el ejercicio de la profesión docente, igual que los camareros, pues mucha gente pues no pone en valor. Entonces, pues a veces se tienen excesos o comentarios que no. Pero bueno, más allá de lo que voy, que sí, que siendo algo tan humano tienes que tener tú una forma de entender eso que te guste, que vayas para adelante, no que te genere. Yo tengo un amiguete que era médico que decía, no, estoy buscando si me meto en un laboratorio porque no quiero escuchar a nadie. Hostia, claro, si eres médico, pues tendrás que buscar, Bueno, claro. está bien que gires si ves que no Que estás seas en el consecuente, eso lo veo enfoque genial, ¿eh? correcto. Porque mucha gente que está ahí años y años y años y no los puede ver. Y dice, bueno, pues métete a, yo que sé, a gestión, métete a secretario. Eso se percibe. Hay gente que no le gusta tanto la docencia y tiran para otras vías, Que no ¿no? pasa nada, que tampoco hay que castigar, no, cuando muchas veces desde este discurso se plantea que los docentes tienen que ser, que para patatán, o sea, no estamos buscando que todo el mundo sea como superhéroe ni superheroína, pero sí que seamos consecuentes, uno, intentando mejorar, como hemos dicho durante la conversación, mirando uno mismo, desde la tranquilidad y desde asumiendo que, bueno, que cada uno va a su ritmo, pero intentar mejorar en tu actividad docente como persona, porque van de la mano, la verdad que van bastante de la mano, a mi entender. Y otra, decir, bueno, sí, si en algún momento dado veo que esto no es lo mío, bueno, yo tengo 37 años, todavía estoy acabando el grado, ¿sabes? Puedes cambiar, búscate trabajo. Es verdad que estamos en un mundo en el que el trabajo está complicado, obviamente digo, a veces, como creo que lo comentaba con Nati, lo prosaico, a veces no por prosaico deja de tener un peso enorme, ¿no? Tu trabajo, tu plaza, tu sitio, ahora me ha yo un problema. Yo siempre digo, igual no sería mala idea buscar una salida para esa gente, ¿no? Quieres ocupar este cargo, mira, ya tiene una posición, ya no lo vas a sacar, a lo mejor, yo qué sé, no me meto ahí, pero es verdad que frente a un grupo de personas, una persona, un docente, una maestra, un maestro que no le apetezca que vaya todos los días, no es lo mejor que se le puede ofrecer a ese grupo de alumnos y de alumnas. Bueno, No, que no sea lo mejor, que es lo peor. es una realidad de la vida. Ya está, también. Existe y bueno, en este caso mucho depende de la persona en cuestión que sea consecuente. Yo creo que en muchos casos se produce, ¿eh? Luego en la edad también, con la edad se va también, hay gente que acaba escapando de la labor docente y busca otros quehaceres, ¿no? Que existen en la profesión educativa. Bueno, la vida. Que es desgastante, o sea, al final, aunque te guste, o sea, y puede ocurrir. Ya digo que este discurso no pretende hacer una línea entre buenos y malos, entre No, gente estupenda y hombre. gente mala, porque además no creo que se entiende, ¿no? Pero que al final es una profesión que desgasta, que incluso tú teniendo una actitud totalmente fabulosa, puede ser que un año, otro año, mala suerte Sí, con tu claustro, con los hay niños, racha, y digas, mira, tal, bueno, hay también racha. la vida es así también, ¿no? Claro, la profesión afecta al resto de las circunstancias de la vida de cada uno, que le rodea, etcétera, etcétera. Claro que hay racha. Yo me siento vocacional, bueno, hasta cierto Unos días punto, más, otros días menos. pero también he sentido como hay veces que la cosa oscila, Claro, ¿no? O sea, claro. que tampoco Ya está, no pasa nada. Si al pues no final. son en términos absolutos, siempre Estamos hablando de la eso. relatividad está ahí. Funciona Hay que luchar perfectamente. también, un poco, también decir, bueno, vamos a darle esto un empujoncito, Mira, si, a ver qué pasa. si el discurso te pretende ser, al final, el generar pues lo que hablábamos, una referencia hacia lo que caminar, un espejo en el que mirarse para mejorar, no un espejo para que, como hablábamos con las leyes, si es realista, pues entonces apagamos, ¿no? Si esta conversación o si nuestra actitud, nuestro discurso fuera realista, pues entonces ya está, lo que es blanco, blanco, lo que es negro, negro, a funcionar. Pero se trata de, al final, esa pulsión de mejoras que es consustancial al docente. Entonces, bueno, en este discurso tratamos un poco de motivar, porque también, y me ha pasado de encontrarme a gente, tampoco es que lo vean esto muchísimas personas, pero sí que
claro, de mi entorno. Oye, lo vi el otro día, lo que decía, y es que es verdad, es que muchas veces vamos con las prisas, no sé cuándo. Y yo me quedé pensando, digo, es que eso al final lo que pretendo con este pequeño espacio, ¿no? Que si hay gente que lo vea, diga, pues verdad, que voy a... Pues si esa pequeña capsulita, ¿no? Esa pequeña pildorita le ha venido arriba y ha tenido un mejor desempeño ese día, ahora lleva por un camino más proactivo en su equipo docente, con sus compañeros. Pues mira, ese es un poco el... Y si tiene un mal día, pues como todos lo tenemos, tampoco pasa nada. Quería sacar ya un poco para ir llegando al final una frase que tenía apuntada aquí que me gustó mucho. Ahora está un poquillo, ¿qué frase será? No. Todo lo que se dice, hasta ahora no hay nada ilegal. O sea, muy pocas cosas ilegales, casi ninguna. No, pero esta frase me gustó mucho porque dije, es que me gusta a mí cuando algo es muy sintético, ¿no? Y decía, si leemos tenemos la posibilidad de ser libres. Sencillo y directo. ¿Cuánto encierra? O sea, si leemos tenemos la posibilidad de ser libres, asumiendo que, uno, lo normal es que no lo seamos, y dos, que si leemos podemos serlo, pero que tampoco se nos garantiza. Eso lo dije yo. ¿Eso lo dije yo? Eso lo dijiste tú. Es que me gustó mucho porque ahí yo estaba, no sé si en ese momento estaba escuchando un podcast que es de Darío, no sé, tiene un nombre raro así, hablando de la libertad, y justo conectó con lo que tú dijiste. ¿Sí? Supongo que lo diría, no en un sentido... Pero estaba animando a la gente a leer, porque tú decías que un profesor, pues la línea de lo que venimos hablando, que tampoco tenemos que ser todos eruditos y decir, vamos al bar de Perón, no, voy a la biblioteca, que le aquí a Dostoyevsky. No, hombre, entendiendo que... Pero que animaba a la gente a tener un hábito de lectura. Sí, yo decía, no sé si esta la recogiste, pero esta a mí me gusta mucho. Me la invento yo. La lectura para el maestro es como la carrera continua para el deportista. Claro. O sea, ese sustrato mínimo que siempre te mantiene en formita, ¿no? Claro. Es obvio que cuando eres lector, tu discurso oral, que es consustancia a la docencia, fluye, se enriquece y eso beneficia al alumno. Bien. Lo de que eres libre, sí, interpretar lo que lees. Cuando tienes un nivel de lectura pasa como en la carrera. En la carrera la dejas de atender a cómo respira y tal. Ya cuando fluye de forma automática, tú evocas lo que sea, ¿no? Tus preocupaciones, tus satisfacciones, tú piensas corriendo. Por eso es tan satisfactoria a nivel personal la carrera, allá de lo saludable y tal, ¿no? Entonces, cuando tú lees de una manera ya automática, que no casi no te das ni cuenta de la grafía y de tal, tú interpretas lo que dice el lector a tu manera. Y vas conectando con tus propios pensamientos. Y, bueno, con lo que te quiere decir el autor. Una conversación con el autor, sí, pero sí, tú dibujas y estoy seguro que ese mismo libro que lo lee otro lo ha imaginado de otra manera. Y tú mismo dentro de 2 años. Son ejercicios de libertad que te puedes permitir en la intimidad de tu yo y tu libro. Y que a lo mejor en la vida ya no es tan factible. O sea que, pues sí. Pues mira, apúntamela como mía. Oye, la puse en Google, Pero en ese sentido no, en ese sentido de ser libre, de que van a todas las condicionantes de la vida ya no tan... No. Bueno, pero sobre la imaginación sí, que te supone, permite esa intimidad de la lectura. Lo que pretende el autor, seguramente, ¿no? Él lo habrá hecho, pues es tu imaginación. Antes hemos comentado algunos libros y en esos libros de historia, de novela histórica, hemos comentado del mundo griego antiguo y tal, pues la verdad que a mí me pasaba mucho, porque bueno, como profesor de historia del deporte, el mundo griego es muy trascendente, muy importante, y claro, eso lo evoca de una manera... Y es bonito en ese micromundo que es tú con tu libro y tu mundo interno, ¿no? Claro, trasciendes de tus posibilidades. Y bueno, pues sí. Vitales y todo. Es un punto de eso, de libertad imaginaria que, hostia, hay que aprender también a apreciar. Claro. O sea, vamos. Hoy en día la imaginación te la invaden impuesta. Sí, que tienes como demasiado estímulos que te vienen ya con... Esto es así. De hecho, es muy interesante porque no sé qué autor le leía que decía, hoy en día se valora mucho la creatividad, no tanto porque sea importante, sino porque no la hay. O sea, como que los planes de estudio se evoca tanto porque después se ve que la gente, tú la pones, esto, ¿el qué? Dime qué tengo que hacer. Eso es creatividad. Creatividad y la inteligencia no deja de ser el saber qué hacer en una situación que no viene ya dada, ¿no? Del punto A vete al punto B, del punto B vete al punto C. Y esa creatividad que te ofrece
el tener recorrido a través de las lecturas, como tú decías, pues ahora voy a vivir lo que vivieron los griegos, en la etapa de no sé qué cosa, ahora me voy a otro mundo, leo tal. Eso al final, como tú decías, en la educación física, experiencias motrices que te proveen pues, de un mayor rango de movimientos, de mayor habilidades, etcétera, etcétera, pues en lo mental y conceptual, pues igual, cuanto más experiencias, mundos, pues tú tienes tu vida, al final, que te naces y mueres, vives en Córdoba, das algunos paseos por ahí, visitas el mundo, pero es limitada con respecto a las posibilidades que tienes de leyendo irte a un montón de sitios. A mí me gustó mucho la frase. Y vamos, yo también la decía por eso y también porque ese momento, ya te digo, estaba leyendo, no sé qué estaba leyendo. Has dicho que Eso es mío. Pero el contexto marca las palabras Claro. muchas veces, ¿no? No, la intencionalidad igual, vamos, iría por... Pero es verdad que a mí me gustó porque, ya te digo, en ese momento no sé qué estaba leyendo, si era... Me pego fumadas buenas de filosofía, entonces estaba leyendo a Heidegger, bueno, no leyendo a Heidegger porque no estoy para eso todavía, pero viendo algo, creo que eso era Darío, un autor argentino hablando de Heidegger o algo parecido. Y estaba de un concepto, otro concepto que cuando lo escuché me quedé como cao, que era la libertad la podemos experimentar simplemente cambiando de paradigma. Dice, porque cuando nosotros actuamos en base a un paradigma, que asumimos más o menos conscientemente, pero cuando nos asimos a él, ya estamos bajo ese paradigma y estamos actuando tal. Cuando de repente eres consciente de los hilos que hacen que te muevas así, estás siendo libre porque lo estás detectando, pero enseguida haces una reflexión o te asimilas a otro paradigma y ya vuelves otra vez al camino de actuar bajo ese paradigma. Por lo cual, libre, era el momento en el que estás siendo consciente de lo que te ata. Pero enseguida va a seguir caminando porque no tenemos otra tampoco, o sea que tampoco no hay que ambicionar tampoco. Concepto de libertad, cuidado. Ahí tira. Vamos a dejarlo eso, que venga otro, ¿sabes? Arby, cambio. Cambio. No, hombre, pero bueno, me parecía, ¿no? Por el hecho de seguir animando a la gente a la lectura, porque aparte de lo que tú dices, pues cuanto más cosas, si yo te digo, tenemos macarrones y espaguetis, pues tu libertad es sobre macarrones y espaguetis. Así te doy todo un buffet libre, pues a lo mejor tengo más libertad. A lo mejor la libertad es una cuestión de grado, ¿no? Y a lo mejor las lecturas que tenga, la deconstrucción que yo haya hecho, el grado de deconstrucción que yo haya hecho, es mi grado de libertad. Y eso tiene que ver con leer, con enfrentarse a tu propia... Leer, charlar con la gente, sí. ¿no? Oye, que leer también muchas de la banal. Exactamente, sí. Y tener, bueno, ahí aprendiendo o a desarrollar un pensamiento propio, que sea consecuente, ¿no? Todo este tipo de cosas cognitivas que conviene que, bueno, que avancen porque percibo un estrechamiento de mira en general debido a intereses, ¿no? Pero bueno, hasta igual, para otro podcast. Cuidado. No, pero en general es verdad que el mundo que se viene y que estamos ya es tremendamente complejo. O sea, es un mundo globalizado, interconectado, lo mismo, no vamos a entrar ahí, pero sí que es verdad que a nivel docente, a nivel de incluso mis compañeros y compañeras del grado, que ellos, más que yo por edad, se vuelcan al mundo profesional, o de la gente que va entrando un poco en el terreno adulto, ¿no? Un mundo que viene con muchas cosas hechas, unos derechos, con mucho estado de bienestar alcanzado, muy frágil, y ahí lo dejo, muy frágil, pero también muy complicado. O sea, todo está muy interconectado, pasa una cosa en la China y tiene que ver con la bolsa de Estados Unidos y baja el precio de la cebolla y entonces es muy complicado. Entonces los pensamientos cortitos no te van a llevar a ningún lado, te van a llevar, sí, a la frustración, al enfrentamiento, a lo que veníamos antes, a estar con el cuchillo entre los dientes, pero bueno, yo animo también, humildemente, a, como tú decías, a la lectura o a la conversación o a lo que sea, pero que te lleve más allá de tu propia orejera, ¿no? Sí, todo esto reconduzcámoslo a nuestro contexto. Nuestro ámbito de la educación. Bueno, que como futuros docentes, aunque esté en una aula de educación física, no quita que se manden mensajes genéricos que la lectura para un docente es para todo el mundo, pero bueno, nosotros aquí nos preocupamos de los que atendemos, debe ser una cuestión seria. No quiero decir obligatoria porque no se puede imponer obligaciones a nadie, pero una cuestión a considerar como una obligación para profesional importante. O sea, que está hablando que un docente... Porque a mí no me gusta imponer obligaciones. No, es verdad que hablar de obligaciones y tal, pero sí que es verdad que es algo serio, porque
O sea, y ya con esto es verdad que vamos a acabar, pero no quiero dejar de matizar que el docente actúa con el conocimiento y con la palabra. O sea, con muchas formas, como tú dices, métodos inductivos, deductivos, contenidos, pero su medio de expresión es la palabra y el conocimiento. Por eso que aquí en la facultad hay una filosofía de impulsar la lectura. Total, del alumno, y el plan de consciente estudio, de que se Andalucía. lee poco. Y yo quiero ser consecuente. No, que se lea poco, que se lea más. O sea, si leas lo que se lea. Parece que no se lee poco. Salen estudios que te tengo que pasar, porque todos lo comentamos y yo lo referí, pero quiero citar la fuente. Parece que hay una falsa percepción entre que la gente de ahora lee menos. Porque creo que era entre, no sé si 24, 30 y pico años había aumentado el porcentaje de gente lectora. Pero da igual, lea lo que lea, poco es. Todos esos son posgrados, ¿eh? Sí, claro. Aquí estamos hablando de gente, estudiantes de 18 a 22, 23 años, que no tengo yo estadísticas, pero bueno, la percepción. Sí, cuando pregunta, levantan la mano los pues, otros. que está gente en general, poco. Es verdad que cuando estás estudiando tienes otras muchas cosas. Y ya era suficiente, ¿no? Apunta y en fin, ya. Pero que bueno, tenemos que impulsar por lo menos, encender esa luz de que oye, un docente tiene que tener un cierto hábito lector, porque, como digo, es la carrera continua luego del discurso oral, ¿no? Que tú te fluya, que sea coherente, que se te entienda, que tenga registros más complejos, más sencillitos. Está aprendiendo el alumnado un montón de lo que te escucha. Y que al bombero se le pone esas flexiones, se le pone esas abdominales, se le pone esa carrera. Le va a venir bien luego. Es decir, que no es un temario nada más y decir, no, ¿qué tal? No, es que quiero decir que la lectura, yo lo veo un poco parecido. La lectura es como, pues tú te decías, la carrera continua. Pues que a lo mejor no estaría mal. ¿Cuál ha sido el último libro que has tenido este año? No, es que tal. Siguiente. Oye, te estoy pidiendo que me vuelques. ¿Qué te ha parecido los 5 últimos libros que te has leído el año pasado? Eso no. Es lo básico, la empatía. Es lo básico. O sea, entiendo que la lectura al final también se endiosa y esto no pretende ser, lo hablábamos antes, una regañina, porque al final no es el camino, ni mucho menos. Es poner en valor que muchas veces pues, en las redes sociales pues, nos apartan la atención y eso sí que está hoy en día muy, muy estudiado, ¿no? Como la atención al final es el gran oro de hoy, ¿no? De lo que genera el movimiento de capitales a nivel internacional. ¿Dónde ponemos la atención? Está claro que con esa competencia brutal por nuestra atención, que tú le eches media hora a un libro, hay que tener mucha fuerza de voluntad. Eso va por delante y yo soy el primero, que lo hablábamos antes, ¿no? A veces sí, decimos que leemos mucho, pero a lo mejor leemos 5 minutos antes de dormir o 10 minutos, porque ese día no. Y no pasa nada. Entiendas esto en su contexto, ¿no? Pero bueno, si algún mensajito y ya con esto cerramos, quieres trasladar, Álvaro, de esta conversación y en general tu trayectoria, me gusta cerrar con eso, con un mensaje de optimismo, sobre todo porque al final cada uno, cuando escuche el podcast, en su ámbito, en su experiencia, en su contexto, lo traduzca a lo que tenga que traducirlo. Pero sí que es verdad ese puntito de optimismo, que a mí no me gusta ser Mr. Wonderful tampoco, pero sí que es verdad que como lo considero una gasolina tan esencial para el docente, me gusta acabar con un mensajito que tú quieras, de tu trayectoria, experiencia, compartir con la gente que nos escuche. Bueno, no sé, ¿qué audiencia escuchará esto? Comunidad educativa, yo qué sé, espero que lo escuchen algunos compañeros, pero también hay mucha gente maestra o maestra. Bueno, mi mensaje, y lo baso en mi experiencia, en lo que hemos contado, que los que estamos dedicados a la docencia, pues que no perdamos un poco ese punto de inquietud, de voluntad, de querer ejercer esta profesión que tiene su alto grado de vocación, pues, con ilusión, ¿no? Y que eso pues, nos va a llevar a ser un poquito más esforzados que si no la tuviéramos, cobrando lo mismo, pero que siempre merece la pena. Y que cuando veamos los resultados a corto plazo, cuando una clase o cuando acaba un curso, a veces incluso cuando pasa el tiempo y recibes y tienes un contacto con un antiguo alumno y que sea positivo, aparte de la satisfacción que te pueda dar o no, sino que veas a una persona madura, porque si ha venido a saludarte es porque hay categoría personal. Y si tú has coparticipado y has aportado tu poquito, que eso compense el esfuerzo,
te lo han pagado, ¿no? Pero que lo Sí, compense el punto, ¿no? para esa voluntad que en el momento la echaste. Así que merece la pena ser maestro, al nivel que estés, ser docente y, bueno, si esto lo escuchan los alumnos, pues que si les anima, pues ojalá, porque para eso estamos. Claro. Pues no voy a decir más nada porque me parece un mensaje estupendo. Creo que es una gran satisfacción el ver después, años después, que se acerque a alguien. Tengo familiares mayores, ¿no? Que le ha ocurrido, yo lo he vivenciado y lo he pensado. Qué bonito tiene que ser, ¿no? Que viene un chavalín o sea, que tú cuando le dieses clase fuese un chavalín de 8 o 9 años y ya pasen los años y con 18, con 20, 20 y pico, te acercas, oye, maestra, ¿qué tal? Ocurre poco, pero cuando ocurre, hombre, yo sé que la gente que ha sido maestro de escuela luego es más difícil porque es que a lo mejor el chico no te reconoce porque tal, o tú... No, ha cambiado mucho, claro. No sé, pero yo he visto saludos de gente, pues, ya de secundaria y tal, y la reacción del que lo recibe es buenísima. Yo también tenía alguna experiencia así y la verdad que te alegra el día, ¿eh? Claro. Es una cosa tremenda. Y bueno, como por tener ese como un premio, extra, ¿no? ¿no? Ese Un caramelillo, aliciente. tal, que no lo hace por eso, por supuesto, pero la verdad que dice, bueno, yo puse allí mi granito de arena y... No, pero la consumación de un trabajo bien hecho, Sí. ¿no? Es como una expresión. Por lo menos de que tú tenías voluntad de que se hiciera bien, ¿no? Seguramente porque uno te salude. A lo mejor hay 20 que le jodiste la vida. Exactamente, pero que no seamos tampoco. Te quedas con eso y dices, pero bueno, revísate porque... No, pero bueno, se entiende. Hagámoslo con ganas, hagámoslo con voluntad, porque si no esto, que lo haga otro, claro, ¿no? Porque la cosa es trascendente, eso sí. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias por haber compartido este ratito conmigo y con la gente que nos vea, sea mucha o poca. Ya es suficiente para mí y nada, nos vemos en el siguiente. Bueno, para mí ha sido, la verdad que está bien. Yo creo que ha ido de... Como a ti te gusta, de menos a más. Sí, de menos más, de menos más. Vengo con un poquito los escudos arriba y tal, a verla venir. Claro. Pero luego muy bien y la verdad que estas experiencias al final son buenas. Claro, lo que yo digo, que hay que hacer puentes entre lo académico y lo social, porque bueno, esto ya es un discurso mío propio que estoy construyendo todavía, pero sí que creo que la universidad debería tener un rol más activo en el debate social, porque al final, desde lo privado, las empresas, el objetivo es, o sea, su lógica es la del capital, es la de multiplicar el capital, que no es ningún animal, es que es su lógica. Yo he estado muchos años siendo autónomo y con muchas empresas, porque yo atendía a empresas, entonces es su lógica. Tienen que pagar una factura, tienen que pagar unos empleados. Desde el mundo del gobierno, de los estados, pues tienen sus rudimentos, que al final vamos a entrar a ello, pero considero que es verdad que la universidad pues tiene un papel ahí relacionado con el conocimiento, con la investigación, que a veces por ciertas dinámicas, que tampoco vamos a entrar ahí, pero son un poco cerradas, ¿no? Circuitos cerrados. Y yo, que ya llego al grado con determinada edad, tengo una mirada un poquito más crítica, digo, joder, es que esto está muy chulo, es que esto hay que volcarlo, es que esto no se abre en los periódicos digitales, o no ahí está en Instagram, o no está no sé cuánto, ciertas cosas que aquí se están dando muy chulas y que molaría que fluyera más por ahí, ¿no? Entonces, bueno, me alegro de haberte sacado del aula un poquito. Muchísimas gracias. Siempre viene bien salir del aula. Sí. A vosotros. Thank you.